Buenos días, compañeros y licenciado. Vamos a hablar un poco sobre la sección 21 de la NIF para pymes, provisiones y contingencias. El alcance de esta sección es aplicable a todas las provisiones de pasivos y de activos contingentes. Estas incluyen las provisiones relacionadas con los arrendamientos que tratan los arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos de acuerdo a la sección 20, los contratos de construcción de acuerdo a la sección 23, las obligaciones por beneficios de los empleados de acuerdo a la sección 28 y los impuestos a las ganancias de acuerdo a la sección 29. En los requerimientos de esta sección que no aplicarán están los contratos pendientes de ejecución, a menos que estos contratos sean onerosos. Los contratos pendientes de ejecución son todos aquellos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se han comprometido. También la palabra provisión se utiliza en ocasiones para dar lugar a las partidas tales como las depreciaciones de deterioro de valor de los activos, las cuentas por cobrar o incobrables, las cuales son ajustes en los importes de libros de dichos activos, en lugar de un reconocimiento de pasivos. Por tal razón, esta sección no es aplicable en ellos. En el caso de reconocimiento inicial, una entidad solo reconocerá una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa. Como resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de los recursos o comparte los beneficios económicos y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. En el reconocimiento inicial, una entidad reconocerá las provisiones como un pasivo en el estado de situación financiera y reconocerá el importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta norma lo requiera. El costo que se reconozca como parte del costo de un activo, tales como los inventarios o propiedades, planta y equipo. En la medición inicial, una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación a la fecha de presentación, a menos que esta estimación sea que el importe de la entidad pagaría razonablemente para liquidar la obligación al final de dicho periodo que se informa. Cuando esta provisión involucra un conjunto importante de partidas, la provisión surge de una única obligación a la mejor estimación de dicho importe para cancelar la obligación. El resultado individual de este sea más probable. En la medición inicial, también cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulta significativo, este importe se provisionará al valor presente. También la entidad excluirá en la medición de una provisión a las ganancias procedentes por las cuales disposiciones esperadas de activos, y ese en el resultado integral la entidad compensará cualquier reembolso de terceros contra el gasto relacionado y la provisión de dicho gasto. Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar de la medición posterior. La norma dice que una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida y que debe revisar y ajustar las provisiones en cada fecha de presentación para reflejar la mejor estimación actual del importe que debe ser requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Aparte de eso, también nos dice que cualquier ajuste por importes previamente reconocidos debe reconocerse en resultados, a menos que la provisión pues hubiese sido reconocida originalmente como parte del costo de un activo. Y también nos dice que cuando una provisión se mida al valor presente, el importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, la revisión del descuento se debe reconocer como un costo financiero en los resultados del periodo en el que surjan. En cuanto a los pasivos contingentes, es una obligación que es posible pero incierta, o también es una obligación que no está reconocida ya que no cumple con los requerimientos. Una entidad no debe reconocer un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos de contingencia de una adquirida en la combinación de negocio. Cuando hablamos de activos contingentes, una entidad no debe reconocer un activo contingente como un activo cuando, como lo requiere el párrafo 21.16, requiera que se deba revelar información sobre un activo contingente, cuando sea probable la entrada de beneficios económicos futuros a la entidad. Cuando el beneficio del flujo económico sea cierto, entonces en este caso ya este activo no sería un activo contingente, por tanto debe procederse a reconocerlo. En cuanto a la información a revelar de las provisiones,
tenemos que presentar una conciliación que tenga el importe en libros al principio y al final del periodo, las adiciones realizadas durante el periodo y los importes cargados contra las provisiones. Además, una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe, al igual que una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe. Cuando hablamos de la información a revelar sobre pasivos contingentes, tenemos que presentar una breve descripción de su naturaleza, al igual que una estimación de los efectos financieros y las indicaciones de las incertidumbres relacionadas con los importes del mismo. En cuanto a la información sobre los activos contingentes, se debe presentar una breve descripción de su naturaleza, al igual que el efecto financiero que estos tengan y si es con costo desproporcionado, el porqué de este costo desproporcionado. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Alcance de esta sección. Esta sección define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece principios para reconocimiento, medición y revelación de estos hechos. Definición. Son hechos favorables y desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Y existen dos tipos de hechos: los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste; los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Estos hechos sobre los que se informa incluirán todos los hechos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si estos tienen lugar después del anuncio público de los resultados o de otra información financiera específica. Reconocimiento y medición. Ajustará los importes reconocidos de sus estados financieros, incluyendo información a revelar relacionada para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Los siguientes son ejemplos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste y por tanto requieren que los ajustes en los importes reconocidos en sus estados financieros se reconozcan partidas no reconocidas con anterioridad. La resolución de un litigio judicial después del periodo sobre el que se informa que confirma que la entidad tenía obligación o no al final del periodo sobre el que se informa. Se debe ajustar cualquier provisión reconocida con anterioridad respecto al litigio, de acuerdo con la sección 21 de esta norma, y reconocerá una nueva provisión y no revelará simplemente un pasivo. En su lugar, la resolución del litigio proporcionará evidencia para ser considerada para determinar la provisión que debe reconocerse al final del periodo. Segundo caso, recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa. De que el importe de una pérdida por deterioro de valor reconocido por ese activo necesitará un ajuste. Por ejemplo, quiebra de un cliente ocurrida después del periodo que se informa generalmente confirma que al final del periodo existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar y por tanto la entidad necesitará ajustar el importe en libros de dicha cuenta. Venta de inventarios. Puede aportar evidencia sobre los precios de venta al final del periodo sobre el que se informa, con el propósito de evaluar el deterioro del valor en esa fecha. Determinación después del final del periodo que se informa, el costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo que se informa. Determinación después del final del periodo del importe de la participación de ganancias o de los pagos incentivos si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene una obligación implícita de carácter legal, deberá efectuar estos pagos como resultado de hechos anteriores, de acuerdo con la sección 28, y el descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los estados financieros eran incorrectos. Buen día, también vamos a comentar los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no aplican ajuste. Un hecho que no implica ajuste se considera significativo cuando es de tanta importancia que de no revelar la información al respecto afectara la capacidad de los usuarios para hacer evaluaciones y tomar decisiones adecuadamente. Resaltamos dos conceptos, que es el periodo sobre el que se informa, que normalmente es al final del periodo, al 31 de diciembre, y también tenemos la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, que
Normalmente es a finales del mes de marzo. Esta sección también nos trae ejemplos tales como las inversiones y nos dice que la reducción del valor del mercado de las inversiones ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de la autorización de los estados financieros para su publicación, la caída del valor del mercado de estas inversiones no tiene una vinculación con las inversiones que fueron presentadas al final del periodo sobre el que se informa, por lo tanto, estas no implican un ajuste. También tenemos los litigios, un importe que pase a ser exigible como resultado de la sentencia de una resolución favorable de un litigio judicial, después del periodo sobre el que se informa, pero antes de la publicación de los estados financieros, pasa a ser un activo contingente, entonces no tiene aplicación como ajuste después del periodo del que se informa. También tenemos dividendos. Si la entidad decide entregar los dividendos a los tenedores de los instrumentos de patrimonio, la entidad no debe de clasificar estos dividendos como pasivo, sino que este importe puede presentarlos como un componente segregado de las ganancias acumuladas. Ahora continuamos con la información a revelar. Tenemos la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Estos pueden ser por la naturaleza del hecho y también por la estimación de las cifras financieras. Tenemos la combinación de negocios importantes y de la implicación de una nueva subsidiaria. Tenemos el anuncio de un plan para discontinuar las operaciones, la compra de activos importantes, así como también la expropiación de estos activos por parte del gobierno de la entidad. También tenemos la destrucción por el incendio de una planta productora, que sea importante también. El anuncio o la ejecución de una nueva reestructuración de la entidad. Y tenemos la emisión o recompras de la deuda de los instrumentos de patrimonio. También tenemos los cambios anualmente grandes en los precios de los activos, ya sea por la tasa de cambio de moneda extranjera también, afecta aquí. Los cambios en las tasas impositivas de las leyes fiscales que vayan a tener un impacto entre los activos y los pasivos corrientes por activos diferidos. También tenemos la asunción de compromisos, por ejemplo, de pasivos contingentes. Por ejemplo, emitir garantías significativas. Y el inicio de los litigios importantes surgidos al final del periodo sobre el que se informa. Esto ha sido todo. Muchas gracias.